Génesis 1:1. Cuidado, yo no lo llevo a los rusos. Esta mujer es pensadora. Dios Dios. Pero es bueno, ser así curioso. Gloria a Dios. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios el cielo, los cielos, no el cielo. ¿Dice el cielo o los cielos? Lean bien, hermanos. ¿Sabe usted que si usted no conoce a Dios, usted se podría convertir en un idólatra, adorando a un Dios que no conoce, que de repente no es mi Dios verdadero? Usted debe conocer a Dios, y por eso ese tema es espectacular, ¿verdad? Conociendo a Dios. Gloria a Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando se habla del principio, estamos hablando de tiempo, ¿verdad que sí? Principio, tiempo, tiene que ver con el tiempo. Cuando hablamos de los cielos, estamos hablando de espacio, y cuando hablamos de tierra, estamos hablando de materia. Entonces, ¿qué le llama la atención eso? Génesis 1:1. En el principio, la singularidad es Dios. Porque Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Creó los tres elementos que no existían antes del Big Bang. Esa teoría. Gloria a Dios. A eso se le llama la Trinidad de Trinidades. La Trinidad de Trinidades se le llama eso. ¿Por qué se le llama Trinidad de Trinidades? Porque son tres: espacio, tiempo y materia. Y Génesis 1:1 vemos esa Trinidad de Trinidades, porque el fundamento del universo, escuche bien, el fundamento del universo es el tiempo, el espacio y la materia. El universo se fundamenta en esos tres elementos. Sin esos tres elementos no hay nada. Sin esos tres elementos no hay espacio. Porque el espacio es espacio. Y en el espacio hay tiempo. Y dentro del espacio hay materia. Porque los planetas, los satélites, los cometas y todos esos perritos que andan por ahí jugando. Sí se va agarrando un poquito el hilo. Yo sé que esto no es fácil. Yo sé que no es. Pero por eso se los digo, para que me entiendan. Las tres cosas, esos tres elementos deben existir al mismo tiempo. No puede existir el tiempo y bueno, dentro de 100 años vamos a crear la materia. Y bueno, y después de 100 años vamos a crear, ¿cuál me falta? El espacio. No. Tuvo que haber sido, o tenía que ser, esa Trinidad en un mismo instante: la creación, el espacio, la materia y el tiempo. Y eso sucedió en Génesis 1:1. En el principio, tiempo, creó Dios los cielos y la tierra. Gloria al Señor. Esas tres cosas deben existir. Porque si yo tengo el tiempo
Si yo tengo el tiempo, escuche bien esta analogía, si yo tengo el tiempo y también tengo la materia, pero no tengo el espacio, ¿dónde lo pongo? Escuchen bien, si yo tengo el tiempo, también tengo la materia, tengo el tiempo y la materia, pero no tengo el espacio. ¿Dónde coloco yo el tiempo y la materia? ¿Dónde lo coloco? Si no hay espacio. Y si yo tengo el espacio y tengo la materia, pero no tengo el tiempo, entonces ¿cuándo lo pongo? ¿Cuándo? Porque no existe el tiempo. Y si tengo el tiempo y tengo el espacio, pero no tengo la materia, ¿qué es lo que voy a colocar? ¿Qué voy a poner si no tengo la materia? Todas esas analogías lo sacaron los científicos. Díganme si le decimos la analogía de Epicuro. De ahí sí es verdad. Cuando dice, si Dios es todopoderoso, ¿por qué esto y aquello? Si Dios es... ¡Wow! Pero ese es otra, eso lo da la hermanía. Ese es lo de ella, ¿no? La defensa de la... ¿Cómo se llama eso? La defensa de apologética. La defensa es de ella. Entonces, el espacio, hermano, se puede ver, se puede palpar, se puede medir en 3 dimensiones, ¿verdad que sí? El espacio, la longitud, la altitud y la anchura es el espacio de algo. Es el espacio, la anchura. Sería lo mismo verificar el largo, ancho y alto, ¿verdad que sí? Eso lo hacemos a diario. Al igual que la materia tiene 3 estados. Tiene líquido, sólido y gaseoso, ¿cierto? Líquido, sólido y gaseoso, eso lo sabemos también, ¿verdad? Por el agua. Son los 3 estados de líquido, de la sustancia. Y el tiempo, para nuestra concepción de lo que es el tiempo, también son 3, que es el presente, pasado y futuro. Entonces, no puede faltar un elemento de eso, no puede faltar, porque si no nos falta la vida, no vivimos. Porque si somos, ¿dónde vamos a estar? Y si no somos, ¿para qué vamos a estar? No, estoy filosofando, ya me estoy pasando. Basta, yo me veo. Resulta entonces, vamos a salir un poquito de la física y de la química y vamos a meternos un poquito en la gramática ahora. La gramática, ¿sí se sabe qué es la gramática? Es cómo hablamos, qué decimos, cómo escribimos, el significado de las cosas. No está yo por ahí porque nos diga qué es la gramática. No se puede haber otro. Resulta que en la gramática hay algo que se llama verbo. Y gramaticalmente a nosotros nos han enseñado que el verbo denota acción. Acción, ¿se acuerdan? Acción. Cuando yo le dije fuerza, necesitamos una fuerza. Acción. La Biblia dice que Jesús en el principio era el verbo. Y por lo tanto denota una acción. Porque el verbo denota acción. Y si dice que en el principio era el verbo, eso quiere decir que nos fuimos a Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1 también, ¿verdad? Primero estábamos en Génesis 1.1, ahora vamos para Juan 1.1. 1.1, en el principio, ¿verdad? Hay algo llamado verbo y ese verbo, dice la Biblia, que en el principio era el verbo, por lo tanto denota una acción y las acciones de los verbos requieren un esfuerzo. Así que el verbo principal, que es el verbo ser, y que es el verbo, bendito verbo que nos enseñaron en inglés, el verbo to be, que a muchos no se les metía. El verbo to be, chicos, es el verbo to be. I am, you are. Yes, you are, dice el hermano
Alexis Rodríguez. Yes, you are. ¿Ah? Así que el verbo principal es ser. Analice eso. El verbo ser, que tiene que ver, nos enseñaron también en gramática, todo lo que termina en ar, ir, correr, comer, bailar, reír, todo lo que se puede conjugar y decir, Dios no sabe, lo escondí ahí, ¿verdad? Entonces, ya sabemos. Ahora, hay un interrogante más. ¿Qué tiene que hacer usted para hacerlo? ¿Qué tiene que hacer usted para hacerlo? Si decimos que es ser, el verbo to be denota una acción, ¿qué tiene que hacer usted para hacerlo? Accionar. ¿Ah? Vivir. Ah, sí. Ahí lo que respondieron vivir. ¿Qué más voy a hacer? Para hacer tengo que vivir, porque para ser un ser tengo que estar vivo. Pero yo les digo que no. Usted no tiene que hacer nada. Para usted ser, no tiene que hacer absolutamente nada. Tiene que quedarse como en la cédula. Nada tiene que hacer. Se lo explico. Para poder hacer, estamos en gramática, para poder hacer, primero tenemos que ser. Si yo no soy, no puedo hacer, ¿cierto? Si lo aplicamos a la lógica, si no soy es porque estoy. Y si soy, puedo hacer, ¿cierto, Pico? Entonces, quiere decir eso que ser es el principio de todo. Ser es el principio de todo. En el principio, como dice Juan, era el verbo. Era es el verbo to be, el verbo ser. Conjugado, dijo la epístola ya, conjugado en pasado, era el verbo. En el principio era el verbo. Y ese verbo que tuvo en el principio era Dios. Era Dios. Así de sencillo. Solo otro principio. Solo se puede hacer algo. Solo se puede hacer algo de algo que ya es. Usted no puede hacer algo de algo que no es. Dígame a alguien que pueda hacer algo de algo que no es, o de algo que no sea. Esa es como la carta aquella que siempre les leo. La carta que le envió un hijo a su padre Dios y le dice: Señor, Dios, Padre, yo quisiera darte algo, regalarte algo, pero no sé qué regalarte porque todo es tuyo. Si te regalo un carro, tú eres el dueño de la materia prima, el hierro, y después esos plásticos, tú eres el... Si te doy una casa, tú eres el dueño del cemento, de las cabillas y de todo, ya, eso es tuyo, ¿cómo te lo voy a regalar? Y así le fue dando una lista y Dios le dijo: bueno, hijo, no hay problema. Hay algo que tú tienes que no es mío. ¿Se acuerdan que yo les pregunté qué es eso? Y la erudita ya dijo: el libre albedrío. Sí, el libre albedrío. El libre albedrío no le pertenece a Dios. Pero si usted se lo da a Dios, es la voluntad. Se llama la voluntad. Solo se puede hacer algo de lo que ya es.
Entonces, partiendo de eso, vámonos entonces a Juan capítulo 1, ¿verdad? Donde estamos ahorita. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Fíjense que aquí hay el verbo ser, ¿verdad? Como conjugado, así como dijo el hermano Monta. Pero es el verbo to be, el verbo ser. Aquí hay dos revelaciones de la deidad de Cristo, y eso sí lo hemos estudiado bastante, ¿verdad? Hemos demostrado que Cristo es Dios porque en el principio era el verbo. Estamos hablando de quién, de Cristo. Juan se está refiriendo al verbo ser, y dijimos que el verbo ser es el principio de todo. El ser es el principio de todo. La singularidad es el ser. Nada está fuera del universo. Son cosas que usted no debe olvidarse, por lo menos hoy. Jesús es ese principio. Jesús es esa singularidad. Jesús es Dios y es el principio de todo, y eso lo dice la Biblia. En Génesis capítulo 1, versículo 3 dice, Padre, esa se la voy a dejar en el aire, dice, el verbo, dice el verbo, dice el verbo porque lo dijo Dios, y acabamos de decir que Jesús es Dios porque Jesús es el verbo, y en el principio el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Quiere decir que si nos vamos a Génesis capítulo 1, versículo 3 dice, el verbo sea la luz. Sea la luz. El verbo ser, sea la luz. No dijo, hágase la luz. Dijo, sea la luz. El verbo ser es diferente a hacer. Generalmente en la Biblia hay esos dos verbos, el verbo ser y el verbo hacer. Por lo menos ahí en el capítulo 1 dice, júntense, produzca, hágase, pero no dice sea, como le dijo a la luz. Pero ¿por qué le dijo a la luz sea y no le dijo hágase? O no le dijo júntense o produzca, produce luz. Júntense todos los colores y produzca una luz, como dijo la abuelita Mota, con el ojo. Porque la luz es lo principal para la creación. La luz es principal. Para crear lo demás se necesitaba luz. No podían crear al hombre sin luz, o a los árboles sin luz, porque la fotosíntesis, a los peces sin luz, o la fotosíntesis también, y usted lo demás no sabe. Pero cuando se habla de la ley, el verbo es muy importante, el verbo ser. El verbo ser es muy importante, gloria al Señor. ¿Por qué la luz debía ser antes de los demás? Aún antes de la creación del hombre. Decimos entonces que Jesucristo es el principio de la creación, o se lo dice la Biblia. Existe la etimología de la palabra existir, y este es el principio del orden cronológico. Principio de primero. Por ejemplo, cuando la Biblia dice Jesucristo es el principio de la creación, no está diciendo que Jesús fue el primerito que Dios creó. ¿Se entiende eso? No está diciendo eso. Cuando dicen que Jesús fue el principio, no es que fue el primer hombre que creó, porque el primer hombre, dice la Biblia, que fue Adán, no fue Jesús. Además ya comprobamos que Jesús es Dios. Jesús más bien fue el que creó, porque la Biblia lo dice. Gloria a Dios. Colosenses 1, 15, 16 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, como las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, principados, principales. Todo fue creado para Él, y por Él, y para Él, quien es antes de todas las cosas,
y todas las cosas en Él existen. Cuando dice en Él, estamos hablando de la particularidad que le dije. Particularidad. Esa particularidad que es Dios, todo está dentro del espacio. Por eso es que dice en Él, dentro de Él. Todo está dentro de Él. Todo está dentro de Dios. Nosotros estamos dentro de Dios, porque Dios es la particularidad. La Biblia dice que fuera de Él no hay nadie, ni arriba, ni abajo, ni a los lados. ¿No se lo cantan a los niños? El amor de Dios. Alto, profundo. Tiempo. Santo Dios, a correr. A correr. Moisés. Ya vamos a terminar. En Éxodo capítulo 3, versículos 13 y 14. Moisés le pregunta a Dios por el nombre de él. Con esto vamos a terminar. Éxodo 3, donde Moisés le dice: Señor, y bueno, si me preguntan por allá quién me envió y qué les dijo. ¿Y qué le contestó ese ángel en esa zarza? ¿Qué le contestó Dios? Yo soy el que soy. Pero ese es el nombre de Dios. Ese es el nombre de Dios. Ese es uno de los nombres, dice el hermano. Pues no, ese no es el nombre de Dios. Yo soy el que soy, no es el nombre de Dios, es la identidad de Dios. Es como cuando usted anda por la calle y un policía le dice: dame la cédula. ¿Qué le saca a usted? ¿Su nombre? No, usted le saca la cédula de identidad. Mire, esta es mi identidad. Cuando la zarza, cuando Dios le dijo a Moisés: yo soy el que soy, le estaba diciendo su esencia, su identidad, lo que realmente es Dios. Yo soy el que soy. Dile que te envió. Yo soy el que soy. Dios entonces no le dio el nombre, sino le dio la identidad. Y ahí aparece el verbo ser. Yo soy. Dos veces. El que soy. Soy. ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy la verdad y la vida. Yo soy el alfa y el omega. Yo soy el principio y el final. Yo soy. Dijo la profesora: esas son claves que hay en la Biblia, donde Dios quiere que nosotros, sus hijos, las extraigamos para identificar o para conocer o para saber que Dios está identificando con nosotros. No nos está diciendo un nombre, nos está diciendo su esencia. Gloria a Dios. Entonces, bueno, en el caso de Moisés y Dios, al preguntarle quién es Él, dice que le respondió: yo soy el que soy. Y Dios no le estaba dando su nombre, sino su identidad. Cuando Jesús dijo: yo soy el alfa y el omega, Jesús está dando la identidad, no está dando su nombre, porque no dijo yo soy Jesús, dijo yo soy. Se está identificando lo que es Él. Yo soy el alfa y el omega. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser. Ahí aparece el verbo ser. Si usted es, no necesita más nada para ser. ¿Se acuerdan del interrogante? ¿Qué necesita usted hacer para poder ser? Ahora sí puede contestar este interrogante. Lo único que debe usted hacer para poder ser
es entregar su corazón a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Aquí vemos que Dios le dio la potestad de ser hechos. Siempre el ser va primero. Jesús es, Él puede entonces hacer lo que quiere, porque Él es, ya es. Entonces, para ser, primero se debe ser. Si yo no soy, no puedo hacer. Entonces, primero debe haber una identidad. Y por eso Dios le dijo: yo soy el que soy. Porque primero debe haber una identidad. Yo soy el que soy. Esa es la identidad de Dios, no el nombre, sino la identidad. El nombre es lo que aparece, ¿verdad? El Rafa, Elohim, Jehová. Ajá. Por ahí vamos. Entonces, todo esto, hermano, como les dije, ya terminamos. Gloria a Dios. Todo esto, hermano, es un mapa. Un mapa que hay en nuestras Biblias. Desde Génesis hasta Apocalipsis, donde Dios se está revelando al hombre. Dios se está revelando al hombre. Y debemos conocerlo. Y darle gracias a Dios porque nosotros somos. Porque Él nos dio esa potestad de ser. Y no todos son. Los de afuera no son. El requisito para ser es recibir a Cristo en su corazón. Si alguno de ustedes no es, pero quiere ser, yo le invito a que pase y reciba a Cristo, reciba el Verbo que fue hecho carne en su corazón. Y Dios le va a dar la potestad de ser el Hijo suyo. Oremos entonces. Señor, te adoramos, bendecimos tu nombre. Glorificamos Dios, te damos gracias. Oh Dios, gracias mi Dios por esta palabra, por conocimiento. Todo esto, Dios, que hablamos, que sea de bendición. Como te dije, Dios, para entender, para digerir quién eres tú, Señor, y que nos pueda servir a cada uno, Dios, en esa edificación de tu iglesia, para poder, oh Dios, hacer frente, Dios, a cualquier viento de doctrina falsa que pueda venir a nuestras vidas, Dios. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que escuchó pacientemente, Dios amado. Bendícele, Dios, que todo esto quede en su mente, Dios, en sus corazones, oh Dios de la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga.